yo tengo una unidad 50 y 51, ¿cierto? Supongamos hipotéticamente que yo estoy protegiendo un motor. Si yo me encuentro protegiendo un motor y estoy considerando que el motor tiene un arranque directo, quiere decir que el comportamiento debería ser algo así, ¿cierto? Donde acá yo lo que voy a tener va a ser la corriente y aquí voy a tener tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comienza el arranque tengo un nivel de corriente más elevado. Esta arranque puede durar, por ejemplo, 5 segundos y aquí voy a la capacidad nominal. Obviamente estamos considerando que este arranque directo lo estamos viendo desde un punto de vista estático y no desde un punto de vista dinámico. Porque si es estático, yo puedo decir que el motor comienza a arrancar en el segundo 1 y su arranque dura 5 segundos. Entonces, este es el 100% que corresponde a la capacidad nominal. Y por ejemplo, puedo decir que la corriente de rotor bloqueado es 600%. Ahora, ¿necesariamente va a llegar al 600% en el arranque directo? Sí, puede llegar de 5 a 10 veces. No, pero yo digo que son 6 veces. ¿Va a llegar a las 6 veces? ¿En el arranque? Depende. No, depende del nivel de tensión que yo tenga en la barra a la que está conectado el motor. Porque, por ejemplo, puede que no esté en 1 por unidad. Y si no está en 1 por unidad, tengo que considerar además que yo voy a producir, si es que esa barra no está compensada con reactivos. ¿Ahí cierto? Supongamos que esto está en 0,98 por unidad. Ya. Pero yo no tengo compensación. Entonces hay que pensar que el sistema en esos pequeños segundos sufre un gran cambio. Si yo estoy arrancando 6 veces la corriente de rotor bloqueado, ¿qué necesita el motor de inducción para funcionar? Para generar ese campo magnético giratorio. Reactivo. Y lo va a consumir de la barra. Lo va a consumir de la barra. Y si yo tengo un gran consumo de reactivo, me va a producir una caída de tensión. Sí. Si me produce una caída de tensión en ese momento, quiere decir que yo no voy a alcanzar el pic de la corriente de arranque. Entonces podría ser que esto sube hasta aquí. Podría ser que llegue hasta, no sé, un 500%, por ejemplo. Todo depende del sistema. Yo estoy poniendo un caso hipotético. Entonces esto va a continuar así. De aquí no va a llegar al 100% quizás de la capacidad nominal, porque estoy en 0,98 por unidad nominal en la barra. Entonces puede que sea menos. Y voy a mantenerlo así. Eso es un punto de vista estático. Dinámico va a ser esto. Eso es dinámico. No. ¿Por qué? Porque yo tengo una atenuación en la curva del arranque de la máquina. No es que yo digo así, pum, de golpe. No, sino que yo a través del tiempo estoy subiendo y luego estoy atenuando recién. Entonces, esto es la curva de arranque del motor. A mí me interesa dejar un pequeño delta aquí, que podría ser por ejemplo un 2%. ¿Qué más tengo que pensar acá cuando estoy con el motor? Tengo que decir, ya, esta es la curva que me está protegiendo mi motor, y tengo que decir, no puedo dejar que esta toque con esta, porque si la dejo cuando está en condición de operación nominal va a caer la protección, ¿cierto? Va a accionar el interruptor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Considerar, ya, cuánto de sobrecarga le voy a permitir al relé con respecto a la capacidad nominal del motor. Siempre tengo que sobredimensionar eso. Entonces, aquí va su pregunta. ¿Cómo yo me aseguro que estoy protegiendo al conductor? Inicialmente yo, por ejemplo, como mencionaba, puedo decir que la curva es así, ¿cierto? Y supongamos que el cortocircuito yo lo tengo acá. Entonces, como el conductor es netamente un filamento resistivo, es decir, un doble de cobre, por ejemplo, que tiene resistencia y reactancia si estamos hablando de alta tensión, es una línea. Esa es la curva de daño de un conductor. Vamos a hacerlo con rojo porque soy un pobre profesor honorario. No, aquí tengo el negro, muchas gracias. Ahí. Soy un pobre profesor honorario. Entonces, es una línea recta. ¿Y por qué en este sentido? Porque quiere decir que a medida que aumenta, a medida que va aumentando el tiempo, necesito menos corriente para hacer que se dañe. Perdón, esto es corriente. Ahí está. Necesito harto tiempo para que aquí se empiece a dañar. Pero a medida que va aumentando la corriente, necesito menos tiempo para que se dañe el conductor. ¿Sí? Entonces, tengo que asegurar que la curva de mi relé esté bajo por debajo de la curva de daño del conductor. Y siempre tengo que pensar además que no solamente tengo que considerar el tiempo asociado al relé. Porque una cosa es el momento en el que el relé ve la falla. Pero otra cosa es cuánto se demora el interruptor en operar, de terminar de abrir. ¿Por qué? Porque cuando está abriendo puede demorarse 100 milisegundos. Va a depender de la cantidad de ciclos que yo lo setee.
Entonces, no tengo que pensar solamente en el tiempo de operación del relé, también tengo que pensar en cuánto se demora en abrir el interruptor. ¿Ya? Y de ahí uno toma la decisión. ¿Ya? No puedo dejar esto muy apegado aquí, porque quizás en ese momento que se está produciendo el arco, en la apertura del interruptor, yo tengo aquí el interruptor, esto suena así, ¿cierto? Ahí. Y esto cuando se está abriendo, aquí tengo una colecta. Es decir, sigue la falla en ese momento todavía. Esa falla me podría dañar el conductor. Entonces tengo que adicionarle el tiempo asociado a la apertura. Por eso cuando ustedes tienen una coordinación de protecciones, tienen que considerarle un tiempo de cura de ojalá unos 200 milisegundos, depende del sistema de criterio. No hay como una norma que me diga que tiene que ser a 100 momentos. Depende de lo que voy a proteger y dónde. Entonces, yo digo, ya, desde que lo ve, un chance de 200 milisegundos a que lo vea la otra curva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se demora 100 milisegundos en abrir el interruptor y esta curva lo ve 20 milisegundos después que operó esta, van a parar las dos. ¿Y qué pasa con eso? Dejo más carga desconectada, perdo más confiabilidad dentro de mi sistema, porque estoy dejando más carga sin energía. ¿Entendió? Sí. 5 lucas, porque eso era asesoría aparte. No era parte de. No era parte de. Ya. Profe, consulta aquí en el, por ejemplo, en el proyecto me entregan un que validan mi resultado, ¿para qué yo lo voy a adicionar a mano posteriormente? Hay una gracia. Si la cosa es que ya uno ya sabe hacer los cálculos, ya pasó por eso. La importancia de la ingeniería es que uno pueda hacerlo de la manera más rápida posible y obtener los mismos resultados. Uno cuando hace memorias de cálculo apunta a los anexos del software. Si yo hago una declaración de iluminación, hago un T2 de alumbrado público, yo no voy a ponerme a calcular a mano por el método de lumen las luminarias. No, lo mando de Lux, informe de Lux, lo subo a la SEP, subo el plan, ¡tam! Así es como se tiene que hacer. Aplicar nomás, como si fuera caso real. Entonces, como digamos, como parcial, ¿le mandó esto? No, o sea, después tú me tienes que mandar todo el conjunto. Ah, ya. Esto es muy interesante que yo estuviera en eso listo. Ya. El cálculo de la fila. ¿Ya? No, queda harto por hacer. Sí, pues, no, pero por eso. Harto. No, pues sí, por eso le preguntaba por parcial, porque no entendía Sí. cuál era el objetivo de, digamos, porque dijo lleguen con eso. Sí, porque Pero ahora se lo enviamos. yo quiero ver cómo está dimensionado su sistema, no quiero revisarlo cómo le Ya. quedó. Porque la idea es ver, verifico que quedó bien. Por eso me interesa que estas cosas también se vayan trabajando en clase, que les puedo ir dando el feedback de inmediato. No, es que por eso le preguntaba, no sé si se lo envió al correo, se lo muestro Vamos a acá. revisar aquí en clase al tiro. Aquí al tiro. Ya. Vamos incluso al sistema, quiero ir a ver el sistema. Cierto informe, no. Eso es lo que hago para usted cuando me lo tenga que mandar después. Vamos al sistema. ¿Resumen de ese todo? Huawei Sistema. Ah, Ahí. Entonces, a mí me interesa. ¿Cuánto fue la potencia que yo le pedí a usted? ¿3.5 megas? sí. Ya. Entonces, usted cierto verifica aquí. Ah, ya tengo los 3.25 megas y en alterna tengo 2.75 megas. Y eso está ok. Siempre la potencia fotovoltaica va a ser mayor que la potencia que yo inyecto corriente alterna. ¿Por qué? Porque yo tengo pérdida en el camino. Por lo cual la potencia instantánea que yo voy a tener en el punto de inyección va a ser menor en la alterna con respecto a la que yo tengo en continua. Ahora, súper importante, recordar que si ahora bien yo les vi la potencia fotovoltaica, era porque es más sencillo poder estimarla en el software, ¿cierto? Pero cuando uno habla de un parque, por ejemplo, de 9 megawatts, no me refiero a 9 megawatts en paneles fotovoltaicos. No, ya. En 9 megawatts en el Sí, punto de inyección, ya. en la potencia instantánea de corriente alterna. Por lo cual lo más seguro es que el parque fotovoltaico tenga una potencia fotovoltaica quizás de unos 12 megas. Donde la salida en el lado de corriente alterna voy a tener 9 megawatts. ¿Ya? Entonces siempre que se habla de la potencia de un parque, estamos hablando de la potencia que yo inyecto en la barra, o en el punto de inyección. Entonces vamos a comentar a todos. ¿Mm? Vamos a comentar a todos. No, es que aquí yo les di la fotovoltaica para que fuera más sencillo, la planificación más que nada. Ah, ya. La potencia que les di era fotovoltaica. Pero Ya. me refiero a que cuando uno habla en general, afuera de un proyecto, de la potencia de un Ah, sí, parque, ¿cuánto se necesita que inyecte? claro, se habla de cuánto yo necesito que Efectivo. inyecte. Exactamente. De eso hablamos. Ya. Entonces, ahora usted tiene, y en el resumen del sistema, no, perdón, llegamos a unidad. ¿Mm? Cierre esa. El diagrama unifilar al lado. Ese me interesa. Entonces usted tiene 10 inversores, donde cada inversor va a tener 28 strings. Sí. Y cada string va a tener, ¿cuántos módulos?
Cerramos esa, no sale el detalle ahí. Cerramos eso. Creo que tiene 10 módulos. Acá Ahí está, está, sí. 25 módulos. Ahí está, sí. Entonces, cada cadena va a tener 25 módulos. Entonces, la idea es que después usted pase eso a la parte del plan. ¿Ya? Después usted cuando esté en la presentación, usted me tiene que vender el proyecto. No me van a decir, buenas tardes, profesor, van a presentar el trabajo de nuestro proyecto. No, ustedes me van a decir, somos la empresa Juanito Pérez Ilimitada y venimos a vender nuestro proyecto que se va a pasar en tal lugar, tiene que comprar nuestro proyecto, estamos usando tal tecnología, nuestra producción va a ser esta, por lo cual podemos inyectar todos estos niveles hacia la red, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tienen que saber venderme la información que están teniendo en el informe. Ya. De origen importante. Profesor, una duda que teníamos sí en el grupo, justamente porque el espacio igual es acotado, al menos el nuestro, está medio acotado. Entonces, usted no tiene una medida, no tiene una medida de ancho nomás, pero es solo ancho, ¿cierto? Eso es el ancho del terreno. Sí, pues. Pero los patrones, ustedes son patrones de fondo. Ya. Sí, Nos largo tiramos, infinito. ya. Largo infinito. ¿Ya? ¿Por qué se los he acotado? Para ver cómo pueden con el espacio que tienen disponible. Ya. Por siempre tenemos que, a veces queremos tener tal potencia, pero a veces el espacio no nos da la opción para hacerlo. Sí, que no recuerdo si nos cabían, parece que nos caben en el ancho, según la distribución que hicimos. Pero... Era una pura idea. No, pero no. Es que es según el. Porque eran 20. Ya son Tiene que tener en consideración lo siguiente. Tiene que tener porque usted en el plano va a tener, o sea, usted va a tener una lista de plantas, ¿cierto? El plano de planta. Sí. Entonces usted ya sabe, ¿cierto? Por la base de datos, cuál va a ser el largo del panel fotovoltaico. Sí. Lo tiene. Ahora el tema es el siguiente. Si yo tengo el plano de planta, ¿yo veo el largo de ese panel fotovoltaico? O sea, según yo no se va a apreciar bien así tan... O sea, yo debería dibujarlo con el largo del panel fotovoltaico de String. Si yo lo estoy viendo desde la planta, desde la vista aérea. No, ¿por qué? Porque tengo el panel fotovoltaico inclinado. Y este es largo. Entonces, a mí lo que me interesa ver desde arriba es este ancho. Eso es lo que yo voy a ver desde arriba. Y eso ustedes lo calculan con trigonometría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el largo y tienen beta y además tienen h, así que Sí. tienen todo para calcularlo. ¿Ya? Ojo con eso, porque yo lo estoy viendo desde arriba de la planta. O sea, yo lo que tengo que dibujar es esto. Esto es lo que yo veo. Eso. Eso es lo que yo veo desde el plano de planta cuando hago el estrés. Porque yo lo voy a medir. Plano por plano. Voy a medir los strings. ¿Ya? Bueno, respecto a la subestación, estas son las que se utilizan para los PMG de 1000. Son a nivel de piso. Entonces, se utilizan estas subestaciones y posteriormente se llega arriba al punto de conexión y se utilizan los postes, lo que es un equipo compacto de medida y el reconectador. Eso es lo que yo tengo después arriba en el poste. Ahora, el reconectador, el tablero de comando, obviamente siempre se encuentra abajo en el poste, ¿cierto? Y el reconectador se encuentra arriba. Pero todo lo que es el tablero de control, digámosle, de la protección, se encuentra abajo. ¿Ya? Pero estas son las subestaciones modulares que les mencionaba. Tengo aquí un ejemplo de unos planos que estoy trabajando los semestres anteriores. Profe, en el informe, por ejemplo, tenemos que mandarle el plano en CAD o... En CAD y en PDF. En CAD y en PDF. Quiero ver lo bonito ploteado y necesito ver el DWG para ver la media. Eso tiene que ser diáfilo. Tiene que ser diáfilo. Y esto de trabajo, sí, esto no. ¿Qué plano sí? Creo que uno con el tiempo se vuelve metódico con esas cosas. Yo trabajo en el área de proyecto, entonces uno se vuelve metódico con el tiempo. Profesor, Sí. entonces, considerando lo que yo estaría bien, lo que pasa es que le pregunto igual por el plano de inclinación, que nosotros ocupamos 24 grados porque el software fue lo recomendado como para la menor cantidad de pérdidas. A ver, ¿en qué latitud se Fui encontraba usted? probando. ¿Mm? ¿En qué latitud se encontraba? Sí, impecable. 0%, sí. Sí, lo que pasa es que por lo general se recomendaba como 35 por ahí, nosotros igual es bastante menos. Pero es lo que el No, software que el- consideramos óptimo, porque partimos como... ¿En qué latitud está usted ubicado? no me acuerdo de memoria, espera. Vamos... Generalmente se recomienda el ángulo de la latitud. En el archivo del sitio. sí, Ahí, no me acuerdo la cómo se llama. lupita. ¿Aquí? ¿Ahí? En la lupita ahí. Está abajo. Entonces ahí le da la latitud.
Menos 20. Sí. Hasta, Menos 20. Anda por ahí. se anda por ahí. Entonces, está bien. Porque el software determinó que 24 era como el óptimo, era el que menos fui probando. El que daba 0% Sí. el porcentaje de Sí. pérdida. Ya. O 0,1, pero era mínimo, era mínimo. Bueno, respecto primero a hablar qué es lo que yo quiero en los planos. Ustedes me dijeron que se manejan con software de AutoCAD, ¿cierto? ¿Cómo? Ustedes me dijeron que se manejan con AutoCAD. Sí, sabemos usarlo. No, o sea, manejarse es relativo, hay gente que es muy hábil, pero lo sabemos usar. O sea, no saben. Podemos Eso es lo usarlo. importante. Pero ¿se acuerda que usted nos tuvo que indicar un poco cómo era el tema del 3D, por ejemplo? En 3D no manejamos tanto. El isométrico. Sí, Nosotros no. Me dibujaron isométrico. sí. Igual nos dio un tip ahí, me acuerdo, pero eso, si quiere dar más tip. Tengo una clase grabada de AutoCAD. Igual yo creo que eso no puede dejar nada. Sí, sería bueno. Lo que pasa es que los muchachos del proyecto eléctrico en civil eléctrica, ellos por mañana no tienen ramo de dibujo. Y el ramo de proyecto no tiene contenido de dibujo tampoco. Entonces, por iniciativa mía, cuando me pidieron hacer proyecto eléctrico, yo le hice unas clases de AutoCAD a los muchachos para que se fueran adentrando y desde lo más básico, hasta trabajar con capas, cotas, generar sus propios lápices de plumillas para exportación y trabajar con escala y las viñetas, y las ventanas. Son como 3 clases que hice de eso. Entonces yo creo que se las podría subir por si la quieren como material. Sí, sería bueno, profe, sí, igual Adicional. va recordando. Profe, y consulta dentro de sus programas que usted maneja, de esos que. ¿Eso es peligroso? Sí. ¿Ya? ¿Tiene algún CAD ahí disponible o ¿Un qué? un CAD? Para. ¿Ah, un AutoCAD? Sí. Sí, bueno. AutoCAD 2021 lo tengo. Pero escrito como estudiante, porque Es que el tema es que si después quiere trabajarlo para algunas cositas triquiñuelas, Sí. sale con la marca de agua cuando uno plotea el plano. Sale preparación AutoCAD estudiantil. Me parece que yo tengo uno, a ver, deja ver si te lo. Deja ver si lo tengo. Ay, Kiko va a sacar todo esto. Sí, pues si todavía tuve. Voy a dejarle el AutoCAD 2021 un enlace atrás, Ya. seguro sin link. Sí, ahora sí, cuando me descarga le aparece transferido a Richard Rifo, le dan OK. Ok. ¿Ya? OK. Sí, pero tengo un AutoCAD 2021, se lo voy a dejar después. Yo no sé, al menos con ese es con el que yo trabajo. Bueno, yo no agarro mañana también en AutoCAD. Yo uso comandos en español, yo utilizo comandos en inglés. Dame tu correo. Becerra. Gmail sí se puede. Becerra. Punto Cristian. Con Cristian o Cristian. No, Cristian Lafman. Cristian E. @gmail.com. Por ejemplo, yo utilizo el comando en Palm en español y al cortarlo utilizo en inglés, uso bien bajo trigo. Entonces uno después va agarrando esas mañas cuando trabaja, usa mezclas de idiomas en los comandos. Bueno, después lo bonito es trabajar en Revit. Yo igual trabajé harto tiempo en Revit, que es para trabajar en 3D todo. Ahí tiramos la gusto tirar de meter así de la cañería cero galvanizada en 3D, que se viera como iba llegando los chutitos. Entonces, bueno, como comentaba, ¿qué me interesa a mí de las viñetas? O de las láminas, mejor dicho. Bueno, obviamente que tiene que ser formato C. En A1 o en A0. Pero esos dos, porque esos son los tamaños de ploteo de los proyectos. El A3 no, el A3 es como un poquito más grande que el oficio y más larguita. Eso ya no sirve. Entonces, me interesa, primero, obviamente, el plano de planta. El tema es que el plano de planta va a ser tan grande que no se van a ver muchos detalles, por lo cual voy a necesitar quizás algunas zonas que se encuentren con zoom, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué me interesa realmente zoom? Por ejemplo, que se encuentren los strings, donde yo tenga cotas del ancho de los strings, cotas de esta dimensión, cotas entre las filas de los paneles fotovoltaicos, cómo están conectadas hacia el inversor. ¿Ya? Esos detalles los quiero ver ahí. Obviamente necesito la simbología. Y aquí me pueden agregar cortes o detalles. Esta vendría siendo la lámina 1 de 2. Esta es la 1 de 2. La lámina 2 de 2, obviamente también tiene que ser lámina tipo C. ¿Qué me interesa aquí? El diagrama unilineal.
el cuadro de cargas, la simbología y más detalles si es que tienen para agregar, cortes o detalles isométricos. Eso me interesa. Ahora, con respecto al cuadro de carga, varía un poco con respecto al cuadro de cargas de alumbrado. En el cuadro de cargas de estos parques fotovoltaicos se agrega generalmente como la cantidad de strings, las características del string, cuánto voltaje total que tendría el string, por ejemplo, el voltaje total o la potencia que le estaría entrando al inversor en paneles fotovoltaicos, después las características del inversor y después las características de la canalización y los conductores. Es un cuadro de cargas de este tipo de proyectos. Ahora, si ustedes quieren hacer algo mucho más detallado, porque chicos, no lo copian, ustedes se pueden ir al Coordinador Eléctrico Nacional. Se pueden ir al CEN. El tema es que en el CEN se suben los proyectos de PMGD y están con planos y todo. Entonces no pueden tomar de referencia. Hay un montón de proyectos de PMGD. Ustedes escriben CEN, proyectos PMGD, y les va a aparecer los diagramas lineales, los cuadros de carga, les van a aparecer todos los archivos, ¿ya? Para que lo tomen como referencia. ¿Qué, por ejemplo, lo que me gustaría ver a mí? Por ejemplo, que estos muchachos. Modelo. Bueno, saben trabajar en el modelo y aquí en los layouts, ¿cierto? Esta es la pestaña de modelo y en la de layout yo hago las viñetas, ¿sí? Entonces, acá en el modelo, por ejemplo, estos muchachos lo hicieron de este estilo. Si se fijan, aquí me dibujaron los paneles fotovoltaicos y siguieron mi consejo. Hicieron un panel, el panel lo convirtieron en bloque y después lo fueron pegando hacia el lado, armaron el string y después el string lo convirtieron en bloque. Entonces Y lo copiaron, sí. Por ejemplo, con que hagan uno están al otro lado. Ahora, ¿qué recomiendo yo así? Una vez que termine un conjunto de un inversor, después lo pego después hacia el lado, ¿cierto? Hacia donde ustedes quieran pegarlo, y ese lo exploto, le cambio el color y creo un nuevo bloque. ¿Y por qué lo he puesto? Para no confundirme con la cantidad. Porque después, dependiendo del proyecto, pueden ser muchos inversores o muchos strings. Entonces quizás pueden equivocarse contabilizando. Entonces por eso se los dejo, no sé, todos estos strings van a un inversor, van a quedar de un color. Todos estos otros strings van a quedar de otro color, que van a otro inversor. Y de esa manera así sé la magnitud de lo que estoy teniendo. ¿Ya? Es una recomendación solamente, ¿sí? El que gusta lo hace. Entonces aquí los muchachos hicieron los strings y los fueron adecuando aquí al inversor. ¿De acá están los inversores? ¿Alcanzan a ver bien, cierto? Sí. Luego acá hicieron la canalización y aquí llegaron hasta la subestación. ¿Ven? Aquí hicieron un poco más detallada la subestación y yo les dije que quería un rectángulo simplemente con el patio de potencia, que dijera SSE, solo eso. Ellos les dieron aquí un poquito más de color. ¿Ya? Punto extra. ¿Ah? Punto extra. Claro. Después dije, lo sacaron del. A mí no me mientan, lo sacaron de la máquina del fabricante. Lo dibujaron ustedes. Ahora, ¿qué les recomiendo? ¿Qué significa decir los muchachos? Que aquí no veo demarcación de distancia entre espacios para poder decir, por aquí tengo circulación de vehículos, todas esas cosas. En cambio, este grupo de acá sí lo hizo. Si se fijan, aquí hicieron todos los strings, ellos utilizaron el símbolo del panel fotovoltaico para hacerlo. Es decir, ustedes tienen libertad para elegir qué simbología le van a dar al panel. Colocaron los inversores y aquí yo, por ejemplo, me hicieron las vías de circulación. Por ejemplo, aquí tengo vías de circulación peatonales, tengo vías de circulación para automóviles, porque de esa manera yo dejo el espacio para el mantenimiento. Es decir, por ejemplo, todo este conjunto va a un inversor, pero por ejemplo aquí yo decidí separarlos más, o ellos decidieron separarlos más, mejor dicho, para que alcance a pasar un vehículo, para no andar con los paneles al hombro, si que tengo que estar cambiando paneles, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, que ustedes lo hagan de una manera tal que yo pueda generar también vías de circulación, vía vehicular, vía de circulación de personas, pensando que es un parque de verdad. Y de esa manera también yo pienso desde el punto de vista logístico. Y digo, ya, de esta manera, al dejarlo así, yo puedo facilitar el mantenimiento o facilitar algún tipo de emergencia. Por ejemplo, si llega a haber un incendio, necesito un espacio para que entre un carro bomba, ¿cierto? Y para llegar al sector donde necesito apagar el incendio. Entonces hay que pensarlo desde ese punto de vista. Eso es lo que quiero que vean. Y aquí después, estos muchachos hicieron lo que les dije.
Después, a la salida de todos los inversores, me hicieron la canalización con otro color y llegaron aquí a la sala eléctrica, ¿ya? O al patio de subestación. No, hasta me hicieron estacionamiento y oficina y yo que leído, ¿ya? Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué les faltó a estos muchachos? Bueno, estos muchachos no me hicieron llegar a Molinier ni un cuadro de carga. No les fue muy bien. ¿Ya? Estos muchachos sí creo que lo habían hecho. Realmente súper pesado. Entonces ellos me hicieron un cuadro de carga, un diagrama lineal, pero elaboradísimo. Que sé que se me dieron al coordinador a sacar los planos del otro. ¿Ya? Pero en rigor, ¿qué es lo que a mí me interesa como base para el diagrama lineal? Obviamente estos planos no se los voy a mandar a ustedes, es lo suyo. Pero sorpréndanme gratamente. ¿Qué me interesa? Bueno, lo primero, ¿cierto? Yo en estas cosas yo empiezo de abajo hacia arriba, al final de cuentas. Yo, por ejemplo, si tengo 3 megas, yo podría separarme en sus plantas de 1 mega, por así decirlo. ¿Ya? Si tengo 3 megas en panel fotovoltaico, yo puedo decir, ya, voy a hacer 3 subplantas. Esto lo indica el panel fotovoltaico. Digo que esta es una planta 1 mega, esta de otro mega y esta de otro mega. Entonces voy a decir que voy a tener X cantidad de strings en esta subplanta, donde voy a tener X cantidad de módulos con string. Y obviamente, como un diagrama lineal, aquí pongo el nombre del modelo del panel, el voltaje y el nivel de corriente, ¿ya? Y la potencia. Luego no voy a pedirle que calculen protecciones. Están traumados ya con eso. No voy a traumar más, porque además quieren las protecciones de continuo. Entonces voy a colocar un disyuntor de continuo, por ejemplo, y luego ¿qué voy a tener aquí? El inversor. DC a C. Y para acá el mismo cuento. Y obviamente aquí voy a tener la protección trifásica del inversor. Obviamente hay más protecciones, pero estamos viéndolo desde un punto de vista general, ¿cierto? Las protecciones no son el caso, la llave de este proyecto, de lo que queremos aprender. Ok, entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente. Yo podría colocar una subestación por cada una de estas, o podría colocar aquí una gran barra y comprar como un bueno. Y aquí podría poner una sola subestación. Entonces, aquí entra el punto de vista de ustedes. ¿Qué sería lo mejor? Y ahí uno también entra el criterio de que el sistema me conviene más técnica y económicamente. Técnicamente me conviene tener 3 subestaciones. Pero económicamente puede que me convenga uno. Por eso digo que siempre depende de la situación. ¿Y por qué me convendría tener 3 técnicamente? Porque, por ejemplo, si falla una, tengo la otra 2 operando. O si quiero hacer mantenimiento, yo podría incluso conectar acopladores. Aquí voy yo. Si yo tuviese 3, yo podría conectar acopladores aquí en las barras. Por ejemplo, si esta entra en mantenimiento y yo no quiero perder la generación, yo podría todas estas subestaciones sobredimensionarlas para que soporten 2 subplantas. Entonces, si esta entrada en mantenimiento, esta me quedaría para el servicio, ¿cierto? Pero yo podría cerrar la acopladora aquí o podría cerrar esta aquí y podría inyectar a través de este transformador esa energía hacia arriba. Técnicamente me conviene bastante, pero económicamente hacer eso puede que no, depende de cuánto está dispuesto a gastar el inversionista. Y yo tendría que convencerlo de decirle, mira, si yo tengo una sola subestación, en el periodo de mantenimiento voy a perder toda esta energía inyectada que se traduce a todo este dinero. Si yo tengo una falla en mi sistema, esta falla podría durar tanto, y todo esto sería lo que estaríamos perdiendo económicamente porque no podríamos inyectar este volumen de energía. Entonces a los inversionistas hay que llegarles con números, Sí. con valores. Entonces, al ponerte el valor es más alto, pero el costo es menor. Claro, es decir, puedo tener una mayor inversión, pero la verdad es que voy a tener un mayor beneficio económico a la salida. De eso hay que convencerlo. Si no podemos convencerlo de eso, tiremos toda la expectación. Así funciona la realidad del cuento, lamentablemente. Entonces pensemos que tenemos una sola subestación porque no podemos pensar a la inversión. No me lo oculto ya al tiempo. Ahí, tengo una sola.
Entonces, ¿qué voy a tener hacia acá? Obviamente aquí hubo una protección trifásica electrónica de baja tensión, y aquí voy a tener un interruptor. Aquí va a ir la barra, aquí va a ir el alimentador, ¿cierto? Y aquí voy a tener el punto de conexión en 23 kV, por ejemplo. Y esto podría ser 0.8 kV, porque no necesariamente el inversor, al ser de 200 kg, va a tirar 0.4, porque me va a tirar 0.8 kV. ¿Por qué? Porque está pensado que después tengo que elevar la tensión para integrarlo hacia la red, en el eje. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esto aquí y tengo un interruptor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Tengo un interruptor. ¿Un relé? El relé. Un relé. Aquí donde empiezan a decir, claro, fue que cuando el símbolo del relé o ven un OCR, empiezan a sobrecorriente. Ya. Entonces, ¿qué unidades podría tener yo aquí? Ya, si pensamos en las más básicas, tengo 50, 51, pero igual podría tener otra más. Diferencial. La diferencial. 87T. ¿Por qué? Porque tengo dos interruptores. Entonces, si yo voy a tener un TC aquí, voy a tener un TC acá. ¿Ya? Este va a tener una polaridad y el otro va a tener una polaridad inversa. ¿Y por qué inversa? Porque el flujo de corriente va en este sentido solamente, ¿cierto? Entonces, si yo junto los dos TC con la misma polaridad, lo que va a pasar es que se va a sumar. Entonces, yo a uno de los dos TC le invierto la polaridad para que de esa manera, cuando esté contabilizando la función, haga la resta. Y si encuentra esa diferencia de corriente más grande que el umbral que yo le definí, va a actuar. Ahora, ¿cuándo opera esta? Opera cuando la falla está en los terminales del transformador, es decir, hacia adentro de donde están mirando los TC. Si la falla es acá o arriba del TC, no va a actuar los 87. Hay que van a jugarla 50-51 sobre corriente. Si es adentro de los terminales, ahí va a actuar esta. ¿Ya? Entonces, algo así quiero yo para diagrama en línea. Profe, consulta, ¿y la diferencial entonces, al hacerlo inverso, debiera mantenerse siempre en cero? ¿O en el margen que yo le diga puede ser 0, 5 por arriba, 5 por abajo? Claro. Y ahí, en esa medida va a tener que trabajar. Y cuando Claro. sobrepase esa... En rigor, supongamos hipotéticamente que lo que yo tengo aquí es una corriente I1. Y obviamente lo que no se acaba es una corriente I2, ¿cierto? La corriente de la fuente, no de la carga. La corriente de la fuente. Entonces, ¿qué me dice a mí la teoría? Que I1 más I2 me debería dar igual a 0. ¿Ya? Entonces, por eso yo invierto la polaridad de algunos. Porque si yo invirtiera la polaridad de abajo sería I1 más menos I2 igual a 0. Pero obviamente yo voy a ver si es que lo voy a dejar en 0 o no. Yo voy a definir el umbral de diferencia de corriente que voy a tener. El flujo al revés, no va apuntando hacia los paneles, va de los paneles hacia arriba. Ah, sí, pero que lo estaba poniendo en el punto de caso de si fuera una carga. En el caso de que fuera una carga. Aquí tiene toda la razón usted. Si lo estamos viendo desde el punto de vista de que estamos alimentando, está buscando la explicación de la carga. Si fuera así, como dice usted, ¿cierto? Lo pensamos del panel hacia acá, sería hacia acá el flujo de corriente. ¿Ya? Esto sería I1 y esto lo podríamos definir como I2. ¿Ok? Ahora, como les decía, uno no necesariamente lo limita a 0, es como los diferenciales de baja tensión, una sensibilidad de 30 mA. Eso quiere decir que toma la corriente entrada, la corriente salida. Si la sumatoria da una diferencia mayor a 30 mA, ahí actúa, porque ahí estoy detectando que realmente tengo una fuga por el otro lado, o que el vecino se me colgó al lado y el otro lo tiene más o menos. ¿Ya? También pasa. ¿Ya? Así es como funciona. Entonces, como a mí me encanta desviarme del tema, retomo el tema. Nada más con eso. Entonces, aquí los muchachos me hicieron un diagrama lineal. Aquí me hicieron, por ejemplo, esto es un corte, me hicieron instalación de un panel. Bueno, me van a decir que lo dibujaron ustedes, pero uno lo encuentra en internet por todos lados estos bloques. Intentan modificarlo un poquito, meterle un poquito de cariño a ustedes, no sé, una cota por aquí que diga cañería CAG 3/4. Cuéntenme un poco, cuéntenme, no sé, hormigón H25, G20, cuéntenme. Profe, ¿hay que tirarlo con cañería o, por ejemplo, se puede dibujar una trinchera? Ustedes sí. Ustedes sí que caracterización hacer. Ahora, increíblemente muchas veces el lado de continua tiene los conductores así nomás, los desgraciados.
¿Qué hacen? Bueno, tengo los perfiles de acero que sujetan los paneles fotovoltaicos, y en el mismo perfil de acero se le pone una bandeja por el costado. Generalmente le mandan una escalerilla. ¿Cuál es la diferencia de la ABPC con el ranurado con la escalerilla? ¿Están en el proyecto baja todavía? ¿Sí? Ya, la diferencia está buena, ¿no? Está buena. Está Ya. La diferencia es que la bandeja BPC ranurada, bueno, esa es que tiene los sacaditos, ¿cierto? Sí. Ya. La BPC ranurada está hecha para trabajarse más al interior de la industria. Soporta mejor los componentes químicos, pero no los componentes de la intemperie. ¿Ya? Está hecha más para trabajar al interior. La escalerilla, por su parte, está mejor diseñada para soportar daños un poco más físicos, mecánicos, y soportar ambientes más extremos como el de la intemperie. Sol, humedad, lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la BPC está hecha mejor para trabajar hacia el interior. ¿Ya? Esa es la diferencia del agua. Entonces, por eso a veces veo más, fuera en los pretiles, veo más escalerillas, los pretiles que van hacia bomba o máquinas rotatorias, que van muchas veces a nivel de piso, como a 30 cachos sobre NPT, sobre el nivel de piso terminado. ¿Ya? Entonces, usted podría usar bandeja o lo manda a algún padre. Pero obviamente, después del inversor hacia la sala eléctrica, tiene que ir su tabla. Profe, la cableofil, por ejemplo, esa como que se pide para temas de alimentos y ese tipo de industria de alimentos y... O sea, ¿de qué como de vinos? Sí, esa de vinos que es como mallita nomás. Ah, como unos canastitos. Sí. Ya. Que se supone que se pide en temas de alimentos porque lo junta polvo, no junta nada, Sí. tiene los espacios como para evitar... No, aquí ustedes van a estar lleno de polvo. Sí. Así que no, por si acaso. Pueden hacer dos cosas para la parte de la salida alterna. Podrían hacerlo soterrado con tubería HDUL, por ejemplo, que esa está hecha para ir enterrada. La SSH, que es tipo conduit, o podrían armar trincheras. ¿Ya? ¿Qué trinchera yo recomiendo? Si van a hacer trinchera, una tipo trench. La tipo trench es un sacado dormigonado, ¿cierto? Tiene cada cierta cantidad de metros, tiene las barras de acero o de aluminio donde van fijados los conductores o las tuberías, como sea, y después van con tapas de hormigón a lo largo. Entonces, tapando las tapas todo el tramo. O la puedo tener así si quiero, siempre y cuando tenga un buen sistema de drenaje. Tu copilla me tuvo que trabajar con eso. Le toca trabajar con esa. En las subestaciones se utilizan harto también. Yo estaba en una termoeléctrica y movíamos o sea, se transportaba la energía desde la unidad generadora a la subestación a través de trinchera. Sí. Me tocó ir a mirarlo porque a mí me cerraron en la sala. Entonces, cuando fui a reconocer lo que tenía que interconectar, estaban los viejitos justamente con el chuzo y sufriendo sacando. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema con las trincheras? Que a veces cometen muchos errores los científicos con el calculista. Porque la trinchera tiene que tener, uno, un sistema de drenaje de agua, y dos, tiene que tener pendiente. Generalmente se recomienda una pendiente de 1 centímetro cada 1 metro, aproximadamente. De esa manera voy tirando hacia cierta parte el líquido y no aseguro que no quede estancado en la trinchera como tal. ¿Por qué? Porque el líquido que produce puede producir desgaste de aislación y puede producir que tampoco se genere una falla de cortocircuito. Pero allá en el norte el tema del agua va a ir prácticamente despreciado, ya inexistente. Puedo yo con 5 litros de agua, voy a llenar de agua la trinchera. Es más, y esto vamos a ver Por ejemplo, usted dice que tiene que 1 centímetro el avance, pero así, porque yo en un proyecto en el norte la vi y la tenían así. ¿Ya? Tenía una diferencia, pero en... No es, por ejemplo, no sé, tengo el punto inicial y el punto final de 1 metro. Sí. Entre este punto y este punto tengo que tener una diferencia de 1 centímetro. Ah, ya, porque acá estaba como recta, pero tenía A lo que voy es que la trinchera tiene que ir, en toda su extensión no se va a ver como que tuviese pendiente, pero es como que va a ir como así. Entonces, ya. este es el punto inicial. Entonces, en este metro, supongamos que este fuese el nivel de terreno 0, la cota 0,0. Entonces es la cota 0,0. Entonces, empiezo aquí. Y aquí cuando yo ya tengo el primer metro, entre este punto y este punto debe llevar 1 centímetro. Eso quiere decir que en el segundo metro, 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Por qué? Porque le estoy adicionando 1 centímetro más. A eso se refiere con generar la medida.
Generalmente también se hace con las tuberías de agua, así. Porque, como le decía yo, la que yo vi era recta, pero estaba inclinada así. Claro. Entonces no bajaba, estaba en la cota cero, pero estaba el ángulo en el otro, en vez de estar, por ejemplo, este es largo, en vez de estar así, estaba como hacia acá. Ah, ya. Entonces la pendiente tenía pendiente, Pero hacia el costado, por así decirlo. hacia el costado, no al largo. El largo seguía en la misma cosa, Sí. era completo. Sí. Es que depende no también de quiero que vaya el flujo del líquido. A mí me da complicado que quiera hacer esto que vaya así. Las canalizaciones, no sé. Nosotros somos del sur, por eso pasamos tanto con los Sí. Ya muchachos, antes de cerrar, el último, aquí los muchachos por ejemplo me hicieron detalle isométrico, ¿eh? Donde adicionan mascotas, esta es una vista isométrica, que es como una especie de vista tridimensional. También van a encontrar en internet detalles isométricos, pero metas de su luz y sangre. Por ejemplo, profe, dentro de la canalización, lo que se exige es el tránsito de vehículos sobre 50 centímetros. Un corte, por ejemplo, de la canalización, igual se podría. Es que depende, por ejemplo, si yo estoy considerando circulación de vehículos por ahí, yo tengo que considerar una tubería que me aguante la circulación de qué tipo de vehículo voy a tener ahí. Un Cordon dijo Alberto Massa conmigo. Es wea. ¿Ya? Porque yo tengo SSH40, por ejemplo, y voy a tener tipo 1, 2, 3. Tengo diferentes clasificaciones de la tubería. Entonces va a depender del nivel de peso que va a soportar y el nivel de tránsito. Entonces ustedes pueden decir, ya, con este tramo voy a tirar esta tubería. Puedo tener quizás entre los tramos una cámara tipo B, porque lo más seguro es que por ahí no me van a pasar camiones en la cámara tipo B. Ahora, si me van a pasar vehículos, mando una cámara tipo C. ¿Ya? Entonces ahí voy tomando esa decisión. ¿Ya? Ahora mientras dibujando se les van a ir ocurriendo un montón de cosas. Está bonito este proyecto, uno le da para imaginar, para sacar su línea interior y proyectar. ¿Ya? Así que eso, muchachos, si no hay más dudas, ¿hay que dar Sí, alguna? aquí no, pero aquí en el proyecto, por ¿Ya? ejemplo, el número de la entrada, ¿cuánto te la decido yo? Yo les recomiendo desactivar la última teoría. Ah, esa la definió mi persona. Sí. Hay que elegir uno de 2 kilómetros. Bandera No, más rudo, no. 100, 150. Unos 175, 275, puede ser. Ese, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La potencia